Vamos a trabajar con este experimento. El objetivo es modelar el comportamiento de un material aislante. Prácticamente para esta labor vamos a ocupar algunos materiales como es un Arduino en cualquiera de sus versiones. Vamos a ocupar un sensor DHT11 y también lo que es una placa, digamos que un pedacito aproximadamente de 7 por 7 o 10 por 10 centímetros de lo que es este material PLA que se ocupa mucho en las impresiones 3D. La idea es que tú puedas diseñar e imprimir, perdón, lo que es esta pequeña plaquita aproximadamente de 0.1 milímetros de grosor para que nos estemos acercando un poco a nuestro último material, que también ocupamos una cartulina con el mismo grosor aproximadamente. ¿Por qué razón? Porque incluso detectamos que simplemente la cartulina color negro, la cartulina de un color diferente es más gruesa o es más delgada. Por eso lo trabajamos como aproximadamente. Primeramente te platicaré rápidamente a grandes rasgos qué es el PLA. El PLA es un material que, como ya comentábamos, lo utilizamos para imprimir en 3D. Viene en esta presentación lo que es un rollo. Entonces este rollo lo compramos por kilogramo y pues ahí podemos hacer uso de esa parte para poder imprimir nuestra pequeña placa. Este material es ácido poliláctico a final de cuentas, que se obtiene a partir de la fermentación de vegetales como el maíz, el trigo, la yuca o la caña de azúcar, entre otros. Este material que estamos ocupando actualmente para la mayoría de las impresoras 3D, y pues con este lo puedes aprovechar para también hacer este experimento. Resulta entonces que algunos autores, como por ejemplo Sengel en su libro Transferencia de Calor y Masa, por ahí trabaja un poco con esta parte de la transferencia de calor en lo que es diferentes tipos de materiales, y nos habla también de que esta transferencia va a cambiar dependiendo del color del material, incluso del grosor del material, del tipo de material, y va a cambiar por muchos otros aspectos, la forma geométrica y demás. Mas sin embargo, para fines de este experimento, lo único que vamos a tomar en cuenta es, o tratar de tomar en cuenta, es el grosor de material. Por esa razón necesitamos asegurarnos de que sea aproximadamente del mismo grosor la placa de PLA y lo que es nuestra cartulina. Porque para este experimento lo vamos a dividir en tres casos. El caso número uno será prácticamente colocar el sensor de temperatura, el sensor DHT11, directamente a la luz del sol, sin ningún dispositivo que cubra ese sensor. Prácticamente estará totalmente de lleno a lo que es la radiación de la luz del sol. Estaremos nosotros tomando las temperaturas, o mejor dicho, las mediciones. Nos lo va a estar imprimiendo lo que es directamente nuestro Arduino en pantalla, conocido como monitor serie, y lo estaremos tomando aproximadamente cada 30 segundos durante 10 minutos. Veremos nosotros los valores cómo van cambiando y registraremos estos valores posteriormente. En el caso número 2 haremos el mismo procedimiento, a diferencia que ahora el sensor de HT11 lo trataremos de cubrir completamente con lo que es este pedacito de PLA, con esta placa de PLA, para ver de qué manera se comporta, si esto afecta a que se caliente más el sensor, esto afecta a que tenga la misma temperatura, o esto afecta a que se caliente menos el sensor porque esté recibiendo la placa prácticamente el rayo de sol. Por otro lado, en el caso número 3 haremos el mismo procedimiento del caso número 2, pero a diferencia que ahora que en lugar de ser el material PLA será lo que es un pedazo de cartulina. Entonces los tres casos los estaremos llevando a cabo. Posteriormente recuperaremos nuestros datos, nos iremos a lo que es la parte de Excel, los graficaremos, analizaremos los datos, generaremos lo que es una gráfica de dispersión, y prácticamente con esto estaremos haciendo un modelo matemático para cada uno de los casos.
La finalidad de esto es que a final de cuentas nosotros de alguna manera podamos predecir el comportamiento, por ejemplo, por más tiempo. No me gustaría pasarme ahí prácticamente 60 minutos, una hora en cada uno de estos casos. Entonces, en lugar de pasar 60 minutos o inclusive más tiempo esperando a leer las temperaturas, a que tenga un cambio el sensor, yo con estos 10 minutos puedo prácticamente predecir qué puede pasar más adelante. Eso podemos hacerlo con cada uno de los casos, más sin embargo también estaremos confirmando si efectivamente alguno de estos materiales es mejor o es, digamos que de alguna manera es más aislante que otro. Porque recordemos que el objetivo es modelar el comportamiento de un material aislante. Por otro lado, quiero también irte comentando porque vamos a proceder a lo que es armar nuestro circuito, que necesito que pongas mucho cuidado en el momento de conectar lo que es este sensor de temperatura. Este es el DHT11, ya que esta imagen corresponde a un modelo en específico. Tenemos lo que es GND, BCC y la señal. Algunos otros modelos tienen por acá GND, BCC en la orilla. Prácticamente las orillas se podría decir que son la tierra y nuestros 5 volts. Y la parte en medio es nuestra señal. Lo que te dice aquí, la información que te da el sensor, pon mucho cuidado, ya que de otra manera pudiéramos llegar a dañar nuestro sensor. Y sin más ni menos pasamos a platicar un poco del armado de este dispositivo. Su armado es muy sencillo, tan sencillo como mandar GND a lo que es el GND de nuestro Arduino que encontraremos por esta sección. BCC a lo que son los 5 volts que también tenemos de Arduino. Podemos mandarlo a los que están también por acá en la parte de power. Y la señal, esa señal le vamos a mandar a alguna de nuestras entradas digitales. Como tal, yo voy a utilizar la entrada 5, ya que en el programa le indico que estamos utilizando la entrada número 5 y por esa razón simplemente lo tengo conectado de esa manera del código, más sin embargo no me adentraré mucho, ya que el objetivo de este video no es precisamente el código ni esta programación en Arduino. Prácticamente es un sensor, como ya habíamos comentado, es un sensor DHT11. Tenemos el código, nada más necesito puntualizar que voy a estar utilizando la entrada número 5 y que por último voy a imprimir en lo que es nuestro monitor serie la palabra temperatura y el valor de la temperatura como tal que esté sensando el sensor. Recuerda que habíamos platicado de que lo queremos hacer cada 30 segundos, quiere decir cada medio minuto vamos a estar sensando lo que es la temperatura. También quiero comentarte que si estás de acuerdo que si lo voy a hacer durante 10 minutos cada 30 segundos, estamos hablando que voy a obtener en 10 minutos aproximadamente 20 datos que yo voy a estar graficando. Sin embargo, el hecho de que yo imprima estos 20 datos me va a dar más error en mi operación matemática o en mi resultado final que si yo lo hiciera, por ejemplo, cada 15 segundos. Quiere decir que ahora tuviera 40 datos. Y si lo hago cada 10 segundos, aumento la cantidad de datos. Por lo tanto, estadísticamente estamos hablando que si aumento la cantidad de datos, el error empieza a disminuir. En esta ocasión yo lo hago con 30 datos, con 20 datos únicamente, hablando de que son cada 30 segundos esa toma de datos, y en el proceso del video voy a estar adelantando un poco el video para que no tengamos que esperar 10 minutos de cada uno de los casos. Más sin embargo, vamos a empezar a hacer la primera prueba, pero antes de eso vamos a armar lo que es nuestro circuito. Bueno, ahora vamos a analizar lo que son los datos. Como podemos ver, se van ahora sí que generando datos que es prácticamente temperatura. Cabe recalcar que los datos en este video no están en tiempo real, debido a que si lo hiciera en tiempo real el video sería demasiado extenso. Entonces los datos que estás viendo son los 20 datos que están apareciendo, pero prácticamente le dimos ahí una opción donde nosotros podemos avanzar en el tiempo para que pudiera transcurrir de una manera más rápida. Vemos que ahorita no está prácticamente avanzando de manera rápido, sin embargo las temperaturas van cambiando con respecto al tiempo. Y también tenemos que comentar que en realidad
ha hecho un poco de aire durante este proceso. Por lo tanto, también eso nos puede evidentemente afectar. Aquí nos damos cuenta nosotros como inmediatamente en el segundo experimento, en el caso 2, las temperaturas desde un principio empezaron a aumentar considerablemente. Aquí estamos bajo las mismas condiciones, es el mismo día, la misma cantidad de aire, persiste este aire, pero prácticamente las temperaturas inmediatamente se empezaron a disipar. Sin embargo, tengo que comentarte que moví un poco los tiempos, en este caso al generar el video, para que fueran apareciendo las temperaturas de una manera más rápida. Y ahora vamos con el tercer experimento. Nos damos cuenta que nuevamente estas temperaturas empiezan a aparecer poco a poco, y a diferencia de lo que es cuando le ponemos un PLA, quiere decir el pedacito de plástico en la parte de arriba, si notas están en las mismas condiciones, misma cantidad de aire, también prácticamente tenemos las mismas cajitas que nos ayudan a colocar lo que es la placa. Es exactamente lo mismo todo, pero ahora lo estamos trabajando con cartulina y resulta que los cambios de temperatura son más pequeños. Entonces todo esto pues nos da otras alternativas, otras opciones, y ahora procedemos a analizarlo generando principalmente nuestra ecuación matemática por medio de Excel. Para esto pasaremos todos los datos a lo que es Excel, graficaremos cada una de ellas y te mostraré cómo lo hacemos. Datos con la ayuda de Excel. Solamente colocamos los datos de las temperaturas con ayuda de los videos. Pudimos capturar estos datos. Y quiero aprovechar para recalcar una parte muy importante. En el caso número 2, dejé continuar, vamos a decirlo de esta manera, la toma de datos para poder apreciar lo rápido con lo que va creciendo prácticamente nuestra temperatura. Más sin embargo, lo mismo pasó en los tres casos, no lo dejé el tiempo en el video como tal, los 10 minutos, para que esto no nos hiciera un video demasiado largo. Sin embargo, cuando nosotros metemos los tiempos, lo estamos metiendo de 30 en 30 segundos, porque es la forma en que el programa está tomando los datos hasta llegar a 600, que prácticamente son nuestros 10 minutos. Una vez que tenemos los datos, tomamos por ejemplo parte de ellos. Estoy en el caso número 1, cuando no tenemos nada, ni el PLA ni tampoco lo que es el pedacito de cartulina. Me voy a gráficos y le pongo gráfico de dispersión. Entonces aquí ya tengo lo que es mi gráfico de dispersión de este caso número 1, y entonces ahora es momento de empezarlo a rotular. Si nos damos cuenta, va aumentando la temperatura. Vamos a hacer lo mismo con el caso número 2. Vámonos a este segundo caso. Hacemos exactamente lo mismo. Insertamos lo que es un gráfico de dispersión, y por acá tenemos la grafiquita del caso número 2. Y por último, vámonos al caso número 3 y hacemos exactamente lo mismo. Agregamos lo que es una gráfica de dispersión para este caso número 3. Bueno, aquí tenemos estos tres casos, los voy a tratar acá de ordenar, y pues también vamos a empezar pues a ponerle un poquito más de información. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuestra gráfica como tal. Le damos clic derecho. Si notas, se han puesto o se han activado como todos los puntos. Le doy clic derecho y te debe aparecer esta opción que dice agregar línea de tendencia. Aquí entonces vamos a empezar, por ejemplo, yo voy a poner una lineal. Si notas, aquí ya se marca un poco respecto. Puedo trabajar por ejemplo con una polinomial. En este caso la voy a dejar de 2 grados, que creo que es la que un poquito se podría adaptar un poco mejor a esta ecuación. Pero le voy a poner aquí que presente la ecuación en el gráfico para que podamos verla con un poco de más detalle. Aquí ya tengo esa ecuación del gráfico, y lo mismo vamos a proceder a hacer con cada una de nuestras gráficas. Vamos, en este caso, esta gráfica pertenece al tercer caso. Vamos a hacer exactamente lo mismo, clic derecho,
agregar línea de tendencia. En este caso tiene es lineal como tal. Vamos a intentar, por ejemplo, con una polinomial de segundo grado, y creo que pues no hay como que muchísima diferencia entre la lineal y la polinómica en este caso. Vamos a intentarlo dejar de manera lineal para que nosotros podamos analizar también esa diferencia. Nuevamente le pongo que presente la ecuación en el gráfico para yo poder tener esta ecuación a la mano y poder trabajar con ella. Vamos por último con el segundo caso, que es esta gráfica. Clic derecho, una vez que la he seleccionado, agregar línea de tendencia, y pues en este caso estamos en lineal. Vamos a intentar, por ejemplo, con una polinomial, tal vez se adapte un poco mejor una polinomial, y aunque incluso yo le aumento aquí los grados, pues vemos que no es la gran diferencia, ¿no? Voy a intentar, por ejemplo, con alguna otra, por ejemplo, logarítmica. Veo que pues definitivamente no es el hecho. Ya cuando tenemos un poco de experiencia trabajando con este tipo de ecuaciones, todo esto va a ser mucho más sencillo. Pero aquí yo te invito que puedas ir tú jugando con esta parte. Sin embargo, pues vamos a volver a añadir esta opción, que es presentar la ecuación de un gráfico. Vamos a mover para acá mi ecuación para poder tenerla a la mano y continuar trabajando, pero ahora con esta ecuación. Nuestras funciones, pero con ayuda del software GeoGebra. Voy a empezar en este caso con esta que tenemos del caso número 2, porque pues ya la tengo aquí a la mano inmediatamente. Entonces voy a empezar por decir que escribo en la entrada. Acá tengo lo que es mi software GeoGebra. Y es igual a 0.0278x más 22.895. De esa manera tengo lo que es la ecuación que pertenece a esta función aquí prácticamente con ayuda del software GeoGebra. Voy a hacer lo mismo con las otras funciones, pero voy a detener el video y únicamente te voy a mostrar cómo se ven estas tres funciones juntas. Nuestras tres gráficas. En realidad no tenemos que teclear todo lo que es la función, sino únicamente copio pego directamente la función desde Excel y la puedo poner aquí en esta parte para que nosotros podamos estar viendo como tal. Realmente aquí vemos que en 0,0 quiere decir pues todos los casos empiezan aproximadamente igual en temperaturas, pero llega el momento en que se empiezan a separar y pues habrá quien técnicamente el caso número 2 es el que su temperatura sí se seguirá elevando. Evidentemente, a lo mejor muchos estaremos pensando, bueno, ese tipo de sensor no va a soportar esa temperatura. Recordemos que este simplemente es un caso de estudio ideal. Y las conclusiones son las siguientes. Es momento de concluir. Número 1. Dependiendo del material que estemos utilizando, serán los resultados de la cantidad de calor que podamos nosotros de alguna manera disipar. Lo hemos comprobado bajo la información que nos comparte el autor Sengel, y sin embargo podemos verlo también en los datos inmediatamente que obtenemos, en las funciones que estamos obteniendo, en las gráficas que estamos obteniendo. Sin embargo, recordemos que la finalidad de la simulación es que nosotros de alguna manera nos podemos apoyar cuando no es posible tener ciertos datos. Como comentábamos al principio de este video, no sería muy atractivo tener que estar haciendo experimento durante mucho tiempo. Entonces es más fácil generar una función, una ecuación matemática que nos pueda ayudar a ver qué va a suceder durante ese determinado tiempo que no conocemos aún. Las funciones matemáticas nos pueden dar mucha utilidad. Por ejemplo, también este experimento lo pudiéramos llevar a cabo de algunas otras formas, maneras, utilizando software como por ejemplo LabVIEW,
donde metemos la función matemática, adquirimos el dato como tal y podemos hacer todo un experimento y podemos hacer todo un diseño mucho más factible, mucho más grande, y pues en este caso también para el alumno sería más atractivo hacer este tipo de experimentos, ya que está tomando de alguna manera lo real y lo virtual. Esas cosas las conjunta en una sola fase que viene siendo en este caso la famosa simulación.